¿Qué son los arquetipos? ¿De dónde provienen? Los arquetipos son las formas tanto estructurales como energéticas de todas las cosas, bien sea personas, animales, en seres domésticos, dibujos prefijados, todo tiene su arquetipo. Una mesa tiene su arquetipo, es un tablero con 4 patas, independientemente del diseño, bien sea cuadrado u ovalado. El cosmos tiene sus arquetipos, todos los astros tienen la forma ovalada achatada por los polos. En la Tierra, las montañas a lo lejos tienen forma de triángulo y este es su arquetipo. Podríamos decir que es la geometría sagrada. Si nos fijamos en nuestras vidas, tenemos una estructura de vida. Nacemos, crecemos, comemos, vamos a la escuela, nos preparan para vivir en sociedad, para ganarnos la vida. Mejor dicho, nos domestican. Todo está estudiado, todo tiene un arquetipo. Vemos arquetipos en las construcciones de los monumentos de la antigüedad. Existen unos arquetipos, los observamos en las pirámides de Egipto, las culturas mayas y aztecas, en los castillos, las catedrales. Nuestro cuerpo está lleno de arquetipos. Todos nuestros órganos tienen su arquetipo, todos los corazones, estómagos, hígados, o cualquier órgano que miremos nos encontraremos que siempre tienen la misma figura, la misma forma. Puede cambiar el tamaño. La única diferencia es que encontramos entre un hombre y una mujer son sus órganos reproductores. El resto tendrán siempre el mismo arquetipo. A nivel energético también tenemos nuestros arquetipos. El cuerpo físico, los campos energéticos, el alma o el espíritu. En el cuerpo físico se nos manifiesta a nivel de dolencia y enfermedades, bien desde este mismo plano o proveniente del plano emocional. En los campos energéticos comienzan a manifestarse estos arquetipos. Y por último, en el plano espiritual, que permanecerá eternamente, podrá cambiar de traje. Nos referimos al cuerpo. Sin embargo, algunas dolencias pueden provenir de otras vidas, pues estas pueden haber quedado grabadas en el campo energético o perispíritu. Colin Bloy divulga los arquetipos como una técnica de sanación, fundando la asociación AS de sanadores espirituales, demostrando cómo un enfermo al ser tratado con esta sanación energética, más los tratamientos médicos de recuperación, es más rápida. En el caso de las depresiones el proceso se acelera. Podemos ver en la mayoría de los casos que al realizar sanación espiritual, el cambio producido en la persona es instantáneo. Anteriormente, Carl Jung también hablaba de los arquetipos, sobre todo en el plano mental. Más tarde se siguieron realizando estudios, llegándose a saber que ya los egipcios usaban estos como una más de sus terapias de sanación y recientemente los templarios también lo hicieron. Un tema que hay que tener muy en cuenta al realizar cualquier tipo de sanación es el del libre albedrío. Debemos respetar siempre el libre albedrío de los demás. Podemos averiguar qué le ocurre a una persona, esté donde esté, pero estamos obligados a respetar el libre albedrío. Solo podemos sanar a quien nos lo pida. No es una herramienta para ir averiguando qué le ocurre a fulanito o a menganito. Solo hay que utilizarla en el momento adecuado de realizar la sanación. Tenemos que pedir permiso. Si realizamos una sanación sin el permiso de la persona, esta sanación no actuará. Sería como perder el tiempo. Preferible hacer una oración. La oración es una herramienta poderosa,
porque actuamos desde el amor incondicional, y en el caso de esta estamos respetando el libre albedrío. Al hablar de sanación espiritual, estamos refiriéndonos al mundo de las energías sutiles, invisibles al ojo humano. Por eso es imprescindible cambiar el estado de nuestra conciencia, cambiando así nuestros ritmos cerebrales, y así conseguiremos transformarnos en un canal de energía o del Espíritu Santo para los creyentes, o en Cristo, en Buda o en Mahoma. Pero lo que va a prevalecer es el amor incondicional hacia todas las cosas de la creación. Antes de hacer la sanación, debemos decir siempre esta frase: surja energía del cosmos, surja energía de la tierra, y sirva como canal del Espíritu Santo para poder ayudar a, decimos el nombre de la persona, a los que le vamos a realizar la sanación, independientemente de si es presencial o a distancia. Podemos decir la frase que sintamos o que nos veamos más a gusto a la hora de pedir ser un canal. En la sanación espiritual vamos a ver 4 tipos de arquetipos principales: el cuerpo físico, la mente, el karma, el espíritu o alma. Todos somos energía y todo está hecho de energía manifestada en diferentes formas. Unas veces solidificada como una mesa, una silla, un jarrón, otras en movimiento. También son energías en otro estado. Se ha comprobado en experimentos científicos cómo una planta cambia su energía en el momento de cortarla, o a la hora de tomar una flor cambia el campo energético de la planta. Las plantas no lo demuestran en más de una ocasión, pues ellas buscan su sitio más adecuado para que las ubiquemos. Y sin embargo, en otra parte cobrará vida. O también podemos observar cómo a las plantas les afecta la música. Masaru Emoto ha demostrado cómo cambian los estados moleculares de la energía que componen las células del agua dependiendo de nuestro estado emocional o del tipo de música que esté sonando en ese momento. Tenemos alrededor de nuestro cuerpo físico varios campos energéticos. En ellos se queda grabado todo lo que nos ocurre en nuestra vida, desde el momento de la concepción o bien lo que nos ha ocurrido en otras vidas. Esto nos permite, al contactar con la energía de otros seres, estén donde estén, el poder averiguar qué les ocurre. Trabajaremos con 4 campos en la sanación espiritual. Hay miles de personas con la capacidad de ver la energía en otras personas o otros seres, lo que llamamos aura. Según el color estaremos más o menos sanos o más o menos encaminados en el mundo espiritual. Todo se queda grabado si hemos sido queridos, si tuvimos miedos nocturnos de niños, las cosas que más nos afectaron en nuestro día a día. Según la filosofía espírita, a estos cuerpos se les llama periespíritu, es donde se graba todo de la vida física actual y de las vidas del espíritu, hayan sido pocas o miles. Hoy día, con las regresiones terapéuticas, está demostrado científicamente. La energía se puede detectar y contactar con ella sintiéndola entre nuestras manos como si fuera una pelota de goma espuma invisible, con una fuerza enorme a medida que la detectamos. Así nos vamos a convertir en un canal de energía del cosmos. La mayoría de nosotros no la vemos, incluso ni la sentimos o creemos no poder hacerlo. Sin embargo, está manifestada en todo momento a nuestro alrededor, porque todo es energía. Todos estamos capacitados para poder detectarla, sentirla e inclusive hay diferentes ejercicios para poder llegar a verla. Cuando sientes la energía entre tus manos, la notarás, y más si pides tenerla,
porque te darás cuenta que no te deja unir tus manos. Una vez que consigamos sentirla, ser uno con ella, eso es lo que nos va a permitir realizar los arquetipos energéticamente. Y ellos serán los que nos irán dando la información del estado de ese órgano, bien de nuestro cuerpo o de otra persona, informándonos si hay un problema de tipo físico o emocional que está influyendo en nosotros, si también tiene que ver con nuestra forma de ser, con nuestras creencias, si nos envían energía negativa o si la enviamos, nos hablan de nuestro estado mental, karmático y espiritual. En primer lugar, tenemos que pedir ser un canal de la energía. Al convertirnos en un canal, la energía pasará por nuestros cuerpos con dos efectos. Uno, que nos beneficiaremos de esa energía, que pasa por nuestro cuerpo a través de que se la podemos pasar a otra persona a la cual estemos sanando. Y cuando terminemos de hacer la sanación nos vamos a encontrar nosotros mejor, más relajados, descansados. Habremos recuperado vitalidad. Hay que pedir siempre ser un canal. Si no, no nos puede ocurrir que pasemos nuestra propia energía con el efecto que esto conlleva. La persona a quien se le pasa la energía queda muy bien y nosotros quedamos débiles. Por eso siempre hay que pedir ser un canal. Pasos para detectar la energía. Primero nos quitaremos todos los objetos de metal, anillos, pulseras, relojes. Segundo, colocaremos nuestras manos en la posición de las palmas encontradas, como la que ponemos o solemos poner cuando cogemos agua en una fuente, procurando que nuestros dedos estén lo más unidos que nos sea posible. Tercero, pediremos ser un canal. Cada uno puede hacerlo dependiendo de la creencia que tenga. Cuarto, pondremos una palma de la mano enfrente de la otra con la separación de 1 o 2 centímetros. Las comenzaremos a mover despacio, muy despacio, sin prisas. Es conveniente la primera vez estar solo, relajarse lo máximo posible antes de comenzar. E iremos cambiando nuestras manos de posición lentamente, muy despacio. Quinto, al ir realizando estos movimientos, podremos comenzar a sentir un calor entre nuestras manos o un hormigueo. Incluso habrá quien pueda sentir frío al principio. Pero a medida que vayamos detectando la energía, sentiremos como si entre nuestras manos tuviéramos una pelota de goma espuma, que a medida que vamos notando la energía de su tamaño se va haciendo más y más grande. Llegará un momento en cuando nosotros pidamos detectar la energía, la sentiremos, y en este transcurso nos será imposible unir nuestras manos. Estallarían nuestros brazos antes de llegar a unirse. Sin embargo, si este movimiento lo hacemos como un movimiento normal, no encontraremos ningún problema en realizarlo. Es conveniente realizar este ejercicio cuantas más veces mejor hasta llegar a sentir la energía sin ningún problema. No tenemos que desesperarnos si nos cuesta al principio sentirla. Nuestra mente racional es más de una ocasión no consciente de que esto sea posible, así que tenemos que abrir nuestra mente, convencernos que esto es posible, sobre todo en el caso de personas con creencias muy científicas y arraigadas a la ciencia. Todo es energía, somos energía. Podemos conectarnos a la energía cósmica. Sexto, una vez hayamos notado bien la energía, podremos poner nuestras manos en esta posición. Y es una forma de sentir y notar más la energía. Cerremos el dedo meñique y el anular sobre la palma de la mano, colocando el dedo pulgar sobre ellos. Así recogemos la energía sobre la palma de nuestras manos,
saliendo por los dedos índice y corazón, sintiendo más la energía de la persona que tengamos delante. Esta será nuestra principal herramienta, la que nos permitirá ir realizando los arquetipos de los diferentes órganos y sistemas de nuestro cuerpo. El contactar con la energía nos permitirá saber cómo está de energía una casa, una planta, un animal y un mineral. Comprobaremos cómo está el campo energético, si está descompensado, dominando más la energía positiva o la negativa, lo que conocemos como el yin y el yang. Una vez que hemos detectado la energía, comenzaremos a ir haciendo los diferentes arquetipos que componen nuestro cuerpo. Siempre pediremos ser un canal de la energía, realizando la oración que creamos conveniente y pidiendo esa ayuda a quien nosotros tengamos más fe. Una vez realizado esto, pediremos mentalmente el arquetipo del órgano que deseamos ver cómo funciona. Por ejemplo, surja energía del cosmos, surja energía de la Tierra y sirva como canal de el nombre de la persona. A continuación pediremos el arquetipo del estómago de la persona aquí en quien estamos realizando la sanación. Esto lo realizaremos siempre energéticamente realizando el dibujo en el aire. Pondremos nuestras manos unidas, comenzaremos realizando el arquetipo por la parte superior del mismo. Si miramos el dibujo del arquetipo del estómago, tiene la figura de una alubia o gaita. Dejaremos que la energía nos lleve nuestras manos tratando de cerrar en la parte de abajo. Nos puede ocurrir que realicemos el arquetipo sin ningún problema, y esto nos indicaría que ese órgano está funcionando correctamente. En el caso de no poder realizar este dibujo energético, bien porque nuestras manos se frenen antes de llegar a unirse o nuestros dedos se crucen, esto nos indicará que ese órgano está funcionando incorrectamente. A mayor abertura, mayor será el daño que tenga ese órgano. Nuestros órganos pueden estar afectados por la parte física o la parte emocional, sobre todo en el caso de los órganos de nuestro aparato digestivo. Un tema a tener en cuenta y que no debemos olvidar es el de tener siempre presente que nosotros hacemos sanación energética. Nunca debemos decirle a nadie que no se tome la medicación recomendada por su médico. Él solamente será quien deberá de quitar o poner esa medicación. Solo somos canales de la energía. No sería justo que a alguien le pongamos el nombre que le pongamos, se dedicara a dar dones especiales a unos y a otros no. Llegará el día en que todo nos será revelado. Pero hay que tener en cuenta que uno está trabajando con vidas humanas. La forma más cómoda a la hora de realizar un arquetipo es comenzando por la parte central del mismo de su lado superior. Ejemplo, el estómago partiremos del centro a cerrar en la parte de abajo, el corazón igual, los ojos, en los riñones, haremos estos bucles partiendo de la parte superior. En el caso del arquetipo de los pulmones y de los bronquios, utilizaremos el mismo arquetipo especificando si pedimos los pulmones o los bronquios. Podremos averiguar si el que está dañado es el derecho o el izquierdo. Al principio es normal dudar que esto sea posible hasta que no tenemos varias confirmaciones de personas que hemos tratado y que ellas mismas luego nos confirman lo que les ocurre o lo que les ocurría en ese momento. Hay varios arquetipos que podremos usar dándole diferentes aplicaciones o profundizando más en ellos para averiguar las diferentes cosas que les puedan afectar.
En el caso de órganos dobles, tendremos que tener en cuenta el llamado efecto espejo. Nosotros estaremos enfrente de la persona a quien vamos a hacer la sanación, por lo cual sus ojos estarán cambiados de posición respecto a nosotros. Su ojo derecho estará enfrente del izquierdo nuestro. Lo mismo ocurrirá con los riñones, los pulmones, los bronquios. Por esto, cuando miremos estos órganos tendremos que especificar bien cuando pedimos riñón derecho, riñón izquierdo, ojo derecho, ojo izquierdo, procurando colocar nuestras manos sobre este órgano. Esto parece increíble y es difícil de asimilar, sobre todo a quien solo ve el lado científico de las cosas. Pero cuando lo compruebes y lo hagas, y lo compruebes, verás cómo tu cuerpo puede sanar, y el de otros, preguntando si es físico o emocional. Para eso colocaremos una mano enfrente de la otra. Realizaremos primero la pregunta, ¿es físico? Si lo que le está afectando es físico, nuestras manos no se unirán, o se unirán en parte dependiendo de lo que le afecte en este plano. Luego repetiremos la pregunta, ¿es emocional? Y veremos rápidamente qué es lo que más le afecta al ver la diferencia de separación que tendremos en nuestras manos. Los arquetipos que más nos habrán afectado siempre por problemas emocionales serán todos aquellos relacionados con el aparato digestivo, estómago, vaso, hígado, páncreas y el arquetipo de las contracturas. Arquetipos físicos, la columna de energía. El primer paso de la sanación es mirar la columna de energía. Ella nos indicará las zonas del cuerpo que están afectadas. Colocaremos nuestras manos en paralelo por delante con una separación de unos 15 centímetros entre ellas, a la altura de la cabeza. Nuestras manos comenzarán a descender lentamente. En el transcurso de esta operación nos puede ocurrir que ya desde la cabeza se nos desvíen, volviendo luego otra vez a su sitio, seguir descendiendo y volver a desviarse a la altura de la zona del digestivo. Con esto estamos recibiendo la información de que algo afecta a la cabeza, bien por tipo emocional o por tipo físico. No nos importará si se nos desvían a la derecha o a la izquierda, lo importante es recibir esa información. Al principio es conveniente tener un folio y bolígrafo e ir anotando las zonas en donde se nos desvían las manos. A continuación revisaremos los arquetipos correspondientes a esa zona, tanto los pertenecientes a la cabeza, en este caso, como a la zona del digestivo. Podremos realizarla por delante como por detrás de la persona, la información será la misma. Nos pondremos a una distancia prudencial de la persona para no tocarla. No hay necesidad de hacerlo, teniendo en cuenta a la hora de ir estirando nuestros brazos, evitando que nuestras manos den en su cuerpo. Tengamos en cuenta que no siempre se nos van a desviar en el mismo sitio. Es aconsejable al principio revisar todos los órganos comenzando por la cabeza, terminando en los pies. No es necesario bajarse hasta los pies, lo podremos hacer pidiendo el arquetipo, y es imprescindible pedir siempre el arquetipo que queramos mirar y lo haremos mentalmente. Una vez comprobada la columna de energía, si nos sale incorrecta o desviada, la pondremos conscientemente bien. Una vez realizado esto, seguiremos con los arquetipos físicos. Cuando vayamos realizando los arquetipos, tendremos en cuenta que nuestras manos bien se nos desviarán, se nos frenarán o se nos cruzarán. Si nos informan que hay un daño en ese órgano o a mayor abertura, mayor será el daño, no siempre nos saldrán los órganos afectados. Podremos mirar si lo tiene más afectado por problema físico o por un problema emocional. Comenzando por el cerebro, iremos revisando todos los órganos. En este caso, se nos indicará si hay alguna enfermedad en el cerebro. Si no hubiera ninguna dolencia, el arquetipo nos saldrá correctamente. En el caso contrario, no nos permitirá hacer el dibujo. Los ojos. Al mirar los ojos tendremos en cuenta que estamos hablando de un órgano doble.
Por eso hay que pedir qué ojo, si el derecho o el izquierdo. En el caso de salirnos afectados o afectado, no tienen por qué salir los dos. Si encontramos alguna infección ocular, un tema a la hora de tratarlo es magnetizar agua y que se laven los ojos con ese agua. Miraremos si por otra causa realizaremos una operación etérica sobre el ojo que nos salga dañado. Y comenzaremos a hacer el arquetipo desde la parte superior. Al magnetizar el agua cambia de vibración actuando como un colirio. ¿Cómo se magnetiza el agua? Llenamos un vaso de cristal de agua del grifo y pedimos ser un canal de la energía y durante 5 o 10 minutos le pasamos energía al agua. Vamos cambiando las manos de posición. La ponemos un tiempo encima del vaso y por los lados del mismo. Probaremos este agua y notaremos que al probarla su sabor es diferente. Bien. Los oídos. Lo mismo que en el caso de los ojos, pediremos oído derecho, oído izquierdo. Las fosas nasales. Realizaremos 2 líneas paralelas de forma oblicua. En el caso de haber alguna afección, nuestras manos se nos desviarán, comenzando por la parte inferior. La boca. Partiendo de la parte central del labio superior, iremos realizando el arquetipo. Nos informará si hay alguna infección bucal o alguna caries. La garganta. Son 2 líneas paralelas. En caso de alguna afección, estas se nos irán abriendo. Posteriormente podremos preguntar si hay alguna infección, anginas, etc. y se hacen de arriba hacia abajo. El corazón. Haremos la forma de un corazón. Si no tiene ninguna afección nos saldrá correctamente o bien se nos abrirá por uno de sus lados. A mayor abertura, más afectado estará. Muchas veces nos ocurrirá que se nos queda un poco abierto en la parte final y eso nos indica la existencia de taquicardias. Los pulmones. Este arquetipo nos servirá lo mismo para mirar los pulmones o los bronquios. Tendremos en cuenta que realizaremos un solo arquetipo, pero que son 2 órganos. Por eso tendremos que mirar después si el afectado es el pulmón derecho o el izquierdo. El estómago. Colocando nuestras manos en el centro superior iremos realizando el arquetipo. Si sale abierto, preguntaremos si es por una infección, una úlcera u otra causa. Por ejemplo, pueden ser nervios o una mala digestión o alguna comida que nos sentó mal. El hígado lo podemos tener afectado por su función física o por el lado emocional. Es uno de los principales órganos de nuestro cuerpo, el que más funciones realiza, con una salvedad que generalmente no produce dolor. Debido a ello es más difícil saber si funcionan correctamente. Haremos en primer lugar el arquetipo del hígado preguntando si está afectado físicamente. A continuación, utilizando el mismo arquetipo, preguntaremos si es por el lado emocional lo que le afecta. Podremos preguntar si hay hepatitis o tiene mal de transaminasas. Otra de las cosas que afecta al hígado son los cálculos biliares. Cálculos en el hígado o en la vesícula, preguntaremos sobre la existencia de ellos tanto en un órgano como en otro. Si el arquetipo queda abierto, nos indica de la existencia de ellos. Transaminasas. Realizaremos un círculo en caso de quedarse abierto y nos indicará de su mal funcionamiento. Miraremos la existencia de cálculos o piedras en ellas. Páncreas. Es otro de los órganos a tener muy en cuenta. Junto con el hígado es el producto de la insulina. Su mal funcionamiento es la causa de la diabetes. Comenzaremos por el vértice del lado izquierdo. El vaso. Haremos un círculo para saber de su funcionamiento. Los riñones. Los riñones
hay que tener en cuenta el efecto espejo, en primer lugar. Luego, una vez que hemos mirado si no funcionan correctamente, miraremos si hay cálculos o se están formando. Realizaremos el arquetipo del riñón y haremos como si lo abriéramos y le preguntaremos a la energía si existen cálculos. Para realizar este arquetipo comenzaremos por la parte superior, realizando posteriormente estos 3 bucles que vemos en el dibujo. Los intestinos. Realizaremos una línea recta preguntando por el intestino delgado y por el grueso. Si hubiera algún fallo, no conseguiremos que la línea sea recta, desviándose bien hacia arriba o bien hacia abajo. En este caso, podremos averiguar si hay más cosas, si hay divertículos o fallos en la flora intestinal, o algún tumor o una obstrucción de los mismos. Se puede realizar la línea recta de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, como más cómodo nos resulte, para preguntar si hay alguna de las otras dolencias. Colocaremos nuestras manos una enfrente de la otra, realizaremos preguntas y conseguimos unirlas sin ninguna resistencia. Nos informa que funcionan correctamente. En caso contrario, encontraremos mayor o menor resistencia a la hora de unirlas. La próstata. Realizaremos 2 rayas paralelas de arriba hacia abajo y después las rodearemos con un círculo. En caso de estar dañada, no nos permitirá realizar bien las paralelas. La vejiga. Realizaremos un círculo pequeño. El colon. Como su nombre lo indica, haremos una C de casa. Órganos sexuales. Son los únicos arquetipos que tenemos diferentes entre los hombres y las mujeres. Los testículos es un arquetipo doble y haremos un circulito pequeño. Si se quedara abierto nos indica que hay algún problema. Luego miraremos si hay alguna infección. Los ovarios es el mismo arquetipo de los testículos y es más frecuente encontrar infecciones. Partiendo de la parte superior realizaremos 2 círculos, diferenciando izquierdo y derecho, y comprobaremos si hay infección o algún tumor en el caso de salirnos abierto. Útero. Haremos primero el círculo y a continuación la forma de probeta. Es el mismo arquetipo que el útero más alargado, las trompas de Falopio. El pene. Realizaremos este arquetipo tal cual. Los senos femeninos. Realizaremos la forma de unos senos femeninos. Si nos salen mal, podremos mirar si hay algún tumor. Los sistemas. El sistema óseo. El sistema óseo general nos indicará que hay un problema óseo. Posteriormente miraremos en dónde está localizado. Osteoporosis. Haremos varios hexágonos superpuestos. La columna vertebral. Si hiciéramos un pequeño representando a una persona, nos indicará si tiene problemas en la columna vertebral. Contaremos 32 puntos e iremos contando los números separando las cervicales, las dorsales y lumbares. Comenzaremos contando de arriba hacia abajo, como si estuviéramos pulsando un timbre punto por punto. Si hubiera un problema en cualquier vértebra, notaremos cómo nuestra mano se hunde, lo mismo que ocurre al pulsar un timbre. Esto nos indica que está afectada y podemos buscar más adelante la causa. La pelvis. La pelvis nos indica si hay un problema de desvío de pelvis que puede repercutir en la columna. Contracturas musculares. La mayoría de ellas vendrán de problemas emocionales acumulados. Comenzaremos por la parte superior realizando los 3 bucles hacia el interior del dibujo. Artrosis y artritis. Sistema nervioso. Este arquetipo se usará doblemente, una de ellas con la finalidad de averiguar si la persona está nerviosa en ese momento, porque aparentan a veces estar tranquilos y sin embargo interiormente están nerviosos debido
a situaciones no habituales o ante cosas nuevas. Preguntaremos primero por el funcionamiento del sistema nervioso para saber si hay alguna dolencia y luego lo haremos para ver si la persona está nerviosa. Comenzando por la parte superior iremos bajando tratando de hacer este zigzag. Realizaremos 64 radios partiendo desde el centro y nos saldrán incorrectos en el caso de personas que padecen habitualmente dolores de cabeza para los nervios craneales. En cuanto al sistema sanguíneo, comenzando desde la izquierda iremos haciendo las ondas. Nuestra mano se irá acelerando o ralentizando según el estado de la circulación sanguínea. Veremos si está lenta, como cada vez nuestra mano va más y más lenta. Oligoelementos, sangre. En este caso realizaremos 10 círculos superpuestos. Podremos contar de uno en uno o de dos en dos. En el momento en que uno de los círculos nos salga incorrecto, ya nos está informando de que este sistema no funciona bien. No es necesario seguir contando. Hay que tener en cuenta que cuantos menos círculos podamos hacer, más afectado estará el sistema. Esto nos servirá también para arquetipos similares. Hay que corregirlo siempre. El sistema inmunológico. Realizaremos 10 círculos de izquierda a derecha y tendremos en cuenta lo mismo que en el anterior al contar. Glóbulos. La diferenciación entre estos dos arquetipos será el tamaño de la raya. Son 10 estrellas de 17 puntas, las plaquetas, y en el momento que una nos salga mal, no hay que seguir contando, lo haremos con las dos manos. ADN. Son 4 círculos con 16 puntos alrededor. Haremos un círculo y a continuación los puntos. Si bien uno de los círculos nos sale mal, o vemos cómo al intentar poner los puntos nuestras manos comienzan a desplazarse, alejándose de los círculos, ya nos está dando la información de su mal funcionamiento. No seguiremos contando. Cuanto antes encontremos el fallo, más dañado estará. Este arquetipo corresponde a la era de Piscis. En el caso de encontrarlo mal, a la hora de corregirlo, pondremos el siguiente que corresponde con la era de Acuario, y es debido al cambio de era y de sentir en la humanidad. Si el de 16 nos sale mal, colocaremos este con 20 puntos. En más de un niño ya nos saldrá directamente este arquetipo del ADN. Variables del ADN. Se podrá utilizar para saber si está bien el ADN o cómo está nuestra relación con los 4 elementos fundamentales. En cuanto al sistema endocrino, las glándulas son símbolos templarios. Son 8 flores de 8 pétalos, cada uno representa el funcionamiento de una de nuestras glándulas. Comprobaremos todas las glándulas. Retención de líquidos. Es la forma de un vaso de agua. En el caso de salir mal, también nos habremos encontrado mal el sistema endocrino. Endorfinas. Son 64 radios partiendo del centro. Lo activaremos para que el cuerpo ponga en funcionamiento todos sus mecanismos de autodefensa. Tensión arterial. No tenemos que mirar tanto si está alta o baja, solo saber que hay un problema y tratar de corregirlo energéticamente. pH alcalino. Con una mano haremos un lado y a continuación contaremos las rayas de izquierda a derecha. Metabolismo. Respecto a este arquetipo comentaremos que se ha comprobado que cuando hay un problema de obesidad, al corregirlo conjuntamente con una reducción del estómago en una operación etérica, la persona a quien se le hizo rebajo sus ganas de comer, llegando a perder peso, solo funciona cuando realmente la persona lo necesita. Factor envejecimiento. Nuestras células viven menos tiempo de lo normal, los bucles se abren. Colesterol. Si se abre nos indica que hay problemas con el colesterol. Comenzaremos a hacerlo desde la parte central superior realizando los bucles. Alergias. Piel. Nos informará si hay problemas alérgicos y podemos preguntar qué tipo de alergia es.